Vamos a trabajar el concepto de integral definida, que está relacionado con la integral indefinida, que ya hemos trabajado en varios videos anteriores, y vamos a empezar analizando un ejemplo. Supongamos esta situación. Una empresa de telefonía celular está promocionando un nuevo sistema para calcular el costo de las llamadas que efectúen sus abonados. Con el nuevo método, el costo de cada llamada cambiará a razón de 20 dividido T más 20 pesos por minuto. Como vemos, esta razón de cambio depende de una variable T que se refiere al tiempo. Y en economía, a la razón de cambio del costo, a esta expresión se la llama costo marginal. Y por eso la podemos expresar como la función CM, costo marginal, que depende de la variable T, y por supuesto la igualamos a la ley que en este caso le corresponde en este ejemplo. Vamos a suponer que una persona conocida nuestra es abonada a esta empresa de telefonía celular y nos pide que la ayudemos a estimar cuánto pagaría por llamadas de 10 minutos de duración. Nuestro interrogante sería entonces, ¿cuál es el costo estimado para una llamada de 10 minutos de duración? Empecemos viendo que aquella razón de cambio, el costo marginal, al inicio de la llamada se calcula como el costo marginal para el tiempo t igual a 0 minutos. Reemplazando t por el número 0, esa expresión da por resultado 20 sobre 20, que es igual a 1. Si le agregamos la unidad de medida, esto es un peso por minuto. Ahora veamos que si este costo marginal permaneciera constante durante toda la llamada, el costo total de la llamada con una duración de 10 minutos sería el siguiente. El costo de la llamada es igual al producto del costo por minuto por la cantidad de minutos. El costo por minuto sería el costo marginal que hemos calculado acá. Y la cantidad de minutos dijimos que es 10, la duración de la llamada. Haciendo la operación, esto es igual a un peso por minuto multiplicado por la cantidad de minutos, que es 10, y arroja un total, simplificando minuto con minuto, un total de 10 pesos en el costo de la llamada. Pero el costo marginal, la razón de cambio, no es constante. Va disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. ¿Por qué va disminuyendo? Si el tiempo t es cada vez más grande, entonces el denominador va a ir aumentando con un numerador fijo. Este cociente va a ir arrojando, cuanto más grande sea el tiempo, resultados cada vez menores. Y entonces podríamos buscar una mejor estimación, sabiendo ya que este costo marginal no va a ser por cada uno de los minutos que transcurran el mismo. Podríamos pensar en estimar qué sucede con esta llamada de 10 minutos de duración minuto a minuto. Podemos pensar gráficamente esto que vamos a hacer como que al intervalo desde 0 hasta 10 minutos de duración lo vamos a dividir en 10 subintervalos de 1 minuto de duración cada uno. De este modo lo que vamos a hacer es calcular el costo de la llamada en cada minuto, y para eso nos vamos a tener que poner de acuerdo porque, por ejemplo, en el primer intervalo, desde 0 hasta 1 minuto, el costo marginal lo podemos pensar en calcular al inicio del intervalo, y entonces será el costo marginal en 0, o también podríamos pensarlo en calcular en el final del intervalo, que sería el costo marginal para el minuto 1. Lo que decidamos para el primer intervalo lo vamos a hacer para todos. Es decir, vamos a trabajar con el costo marginal en el inicio para todos los intervalos o en el final para todos los intervalos. Por ejemplo, ya que hemos calculado el costo marginal para 0, empecemos haciendo el cálculo en cada minuto tomando al costo marginal del inicio del intervalo. En este caso, para el primer intervalo, tenemos que calcular para el primer minuto, sería, ¿no?
de la duración de esta llamada. ¿Qué tendremos que calcular? El costo marginal, en ese momento es costo marginal de 0, porque lo estamos pensando al inicio del intervalo, por la duración de ese pedacito de llamada que dura 1 minuto. Voy a obviar las unidades de medida y en este caso esto es igual a 1. En el primer minuto la llamada cuesta 1 peso. Ahora veamos qué tendremos que calcular para el segundo minuto. Es decir, para el minuto que va desde el 1 hasta el 2. No dura 2 minutos, dura 1 minuto, pero va desde el minuto 1 hasta el minuto 2. Entonces ahí tendremos que calcular el costo marginal para el inicio del intervalo, inicia en 1, por la duración de ese intervalo que es de 1 minuto. Calculemos el costo marginal para 1. Tendremos que ir a la expresión del costo marginal y hacer el cociente 20 dividido 1 más 20, que es 21. Y eso multiplicarlo por 1. Yo ya me adelanté y lo hice con la calculadora y aproximadamente con 3 decimales es igual a 0,952. Este mismo procedimiento lo tendremos que repetir 10 veces para estimar el costo de la llamada a medida que van pasando los minutos en cada intervalo de 1 minuto de duración. El siguiente sería el intervalo que va de 2 a 3, después el que va de 3 a 4 y así hasta el último que va de 9 a 10. Recordando que el costo marginal siempre dentro de cada intervalo lo calculamos porque lo elegimos así en el inicio del intervalo. Cuando hayamos hecho esas 10 operaciones, lo que tendremos que hacer para estimar el costo de esa llamada de 10 minutos de duración es sumar esos 10 resultados que hemos obtenido y eso es igual a aproximadamente 8,278 pesos. Podemos ver la diferencia entre la estimación del costo de la llamada de 10 minutos haciendo una subdivisión en 10 intervalos de 1 minuto de duración cada uno a la estimación, que fue bastante burda, de pensar que el costo marginal se mantenía constante. Veamos ahora qué hubiese sucedido si estos mismos cálculos los hubiésemos hecho tomando al costo marginal en cada intervalo en el final del intervalo y no en el inicio como recién. El costo por minuto, tomando al costo marginal en el final de cada uno de los intervalos, hubiese sido para el primer minuto el costo marginal para el minuto 1 por la duración del subintervalo que es de 1 minuto y nos daría por resultado 0,952. Para el segundo minuto, el costo marginal en el final del segundo intervalo, para el minuto 2, por la duración de ese intervalo que es de 1 minuto y así llegaríamos al resultado aproximadamente de 0,909 y así seguiríamos 10 operaciones para obtener en esta suma de los 10 resultados obtenidos el costo de la llamada estimado en 7,945. Yo dejé escrito el resultado que habíamos obtenido, le puse caso 1 y lo que podríamos hacer en lugar de caso 1 es escribir por defecto, porque estamos tomando el valor del costo marginal al inicio del intervalo. En este caso que estamos tomando el valor del costo marginal al final del intervalo, podríamos llamarlo por exceso. Vemos en esta comparación que el costo de la llamada de 10 minutos de duración estimativamente estará entre 7,945 pesos y 8,278 pesos. Ahora, supongamos que la compañía telefónica es honesta y que para una llamada, en este caso nos interesa de 10 minutos de duración, el cálculo del costo de lo que hay que pagar lo hace en forma continua. Y eso nos permitiría pensar que podríamos obtener una estimación muchísimo mejor del costo de esta llamada si en lugar de analizar minuto tras minuto lo hiciéramos segundo a segundo. Para eso
a este intervalo que va desde el minuto 0 hasta el minuto 10, lo tenemos que volver a dividir, pero ahora pensando que cada subintervalo de 1 minuto de duración, si el análisis lo vamos a hacer segundo tras segundo, deberá ser dividido en 60 partes, con lo cual desde 0 hasta 10 minutos tendremos 600 mini intervalitos. Imagínense que para cuando hicimos la división en 10 intervalos, escribí 2 y pensamos que ya sabíamos cómo calcular el resto, ahora tendremos que hacer 600. Pensemos los 2 o 3 primeros y veamos con la calculadora a qué resultado llegaríamos. Para el primer segundo de duración de esta llamada, entonces, si tomamos de nuevo el costo marginal al inicio de cada intervalo, el primer intervalo va desde el segundo 0 hasta el primer segundo de esta llamada. Pero cuidado que eso no lo puedo escribir en segundos porque estaría mezclando unidades. El costo marginal se expresa en pesos por minuto. Entonces, a ese 1 segundo lo tengo que escribir como la 60ava parte de 1 minuto. El costo marginal para 0 ya lo hemos calculado y es igual a 1 peso por minuto. Al hacer este producto, el resultado es aproximadamente igual a 0,0167. De un modo similar, vamos a proceder para calcular lo que sucede en el segundo segundo de duración de esta llamada y tendremos que calcular el costo marginal para el inicio de este segundo tramo, que va desde el segundo 1 al segundo 2. Pero atención, ese segundo no lo podemos poner como 1 segundo, sino como las 60avas partes de 1 minuto y multiplicar eso por la longitud de ese nuevo intervalo, que es, de nuevo, unas 60avas partes de 1 minuto. Hacemos esa cuenta y lo mismo hasta que tengamos ¿cuántas operaciones? Si cada minuto lo hemos dividido en 60 partes y esta llamada tiene una duración de 10 minutos, tendremos 600 operaciones que resolver para obtener el resultado de la estimación para el costo de esta llamada de 10 minutos. Podríamos expresar a esa suma como el costo marginal para 0 por 1 sobre 60 más el costo marginal para 1 sobre 60 por la duración que es 1 sobre 60 más el costo marginal para 2 sobre 60 por la duración que siempre es 1 sobre 60 hasta la última que va a ser el costo marginal para el último de los intervalos que va desde el segundo 599 hasta el segundo 600. Es decir, que es el costo marginal para 599 sobre 60 por la duración del intervalo que sigue siendo siempre 1 sobre 60. Haciendo esa sumatoria, el resultado que se obtiene es aproximadamente de 8,112 pesos. Y a esto podríamos decirle que es el resultado obtenido en la estimación por defecto. Ahora veamos qué hubiese sucedido si esta estimación del costo total de una llamada de 10 minutos de duración se hacía teniendo en cuenta el costo marginal no en el inicio de cada intervalo, sino en el final de cada uno de ellos. En este caso, haciendo la estimación por exceso, es decir, tomando el costo marginal en el final de cada uno de los subintervalos, hubiésemos planteado para el primer segundo de duración el costo marginal en el primer segundo, que es 1 sobre 60 minutos, por la duración del intervalo, que es de 1/60 de minuto. Y así iremos obteniendo cada uno de los sumandos y al hacer la suma de todos esos 600 términos, nos da aproximadamente 8,106 pesos. En este caso, si la estimación entonces la hacemos segundo tras segundo, vemos que lo que deberá pagar por esta llamada de 10 minutos de duración está estimado
estimativamente entre 8,106 pesos y 8,112 pesos. Veamos que esta estimación es mucho más fina que la que habíamos hecho antes, minuto por minuto. Esto nos quiere decir que cuanto más chiquito sea el intervalo de análisis que tomemos para este ejercicio, la estimación va a ser cada vez mejor. Entonces vamos a generalizar esto. En general, vamos a trabajar con cierta función f y el análisis lo vamos a hacer en un intervalo cerrado de su dominio. En este caso, al intervalo genérico lo llamé AB. Para hacer esa estimación que nos pidan, vamos a dividir al intervalo en varios segmentos, todos de la misma longitud. Como es un intervalo del dominio y este caso es genérico, podemos decir que donde está A estará el x sub 0 y con esta longitud tendremos el primer intervalo que va a llegar hasta x sub 1, con la misma longitud llegaremos hasta x sub 2 y así seguiremos con los intervalos que haya posibilidad de armar, todos de la misma longitud, hasta obtener por acá el valor x sub n menos 1 y este será x sub n, entendiendo que hemos dividido al intervalo AB en n subintervalos. Si queremos expresar cuál es la longitud de cada uno de esos subintervalos, es sencillo pensando que el intervalo que va desde A hasta B mide B menos A unidades. A ese intervalo que mide B menos A hay que dividirlo en n partes iguales. Entonces esto va sobre n. Esta es la longitud de cada uno de esos n intervalos y la vamos a indicar llamándola delta x. Si relacionamos este caso general con el ejercicio que hicimos antes, la función f sería la función costo marginal, el intervalo AB es el intervalo que va desde 0 hasta 10 y las subdivisiones pueden ser las 10 primeras o las 600 que hicimos en la segunda etapa. Lo que nosotros queremos estimar de manera genérica lo podríamos expresar de este modo. Si es por defecto, es decir, tomando, vamos a poner la palabra defecto completa, tomando el valor de la función en el extremo inferior del intervalo, tendremos que hacer la suma de f en x0 por la longitud del intervalo que es delta x, más el segundo, f en x1 por la longitud delta x y así sumar hasta f en x n menos 1 por delta x. Si lo hubiéramos planteado por exceso, la sumatoria sería bastante similar. Como vemos que cada uno de los términos de esta suma tiene un formato característico, podemos expresar todo eso con el símbolo sumatoria. Y quedará escrito de este modo. Esto será la sumatoria de todos los términos que tienen la forma f de algo por delta x. El que varía es el subíndice de la x a la que estoy aplicándole la función f. Entonces pongamos varía, pongámosle x sub i. ¿Desde dónde hasta dónde? El subíndice i varía desde 0, en este caso, hasta n menos 1. Si esta sumatoria hubiese tenido que representar a la operación suma hecha por exceso, lo único que hubiese cambiado es que i varía desde 1 hasta n, pero el formato es el mismo. A esta suma se la conoce con el nombre de suma de Riemann. Pero también tenemos que generalizar el hecho de que sabemos que cuanto más chiquita sea la longitud de cada subintervalo, mejor será la estimación que estemos haciendo. Eso quiere decir que cuanto más cantidad de intervalos haya entre A y B, mejor calidad tendrá la estimación que hagamos. En ese caso, lo que vamos a querer es que n sea el número más grande posible. Eso va a seguir siendo una estimación, pero cuanto más grande sea el valor de n, más cerca
vamos a estar del valor exacto. Y hablar de ese modo, cuanto más grande sea n, más cerca vamos a estar, a mí me hace pensar en el concepto de límite. Precisamente, el límite cuando n tienda a infinito para esta sumatoria va a ser el valor exacto que estamos buscando. Y ese límite tiene nombre propio y lo definimos así. Si f es una función continua, la integral definida de f desde a hasta b se indica integral desde a hasta b de f de x diferencial x y se define como el límite cuando n tiende a infinito de aquella sumatoria que estuvimos planteando. La sumatoria con i desde 0 hasta n menos 1 de los términos de la forma f de x sub i por delta x. Por lo tanto, la integral definida de f desde a hasta b es el valor exacto de lo que con esta sumatoria estamos estimando. Como ya sabemos, f es la que llamamos función integrando. Y los números a y b son respectivamente el extremo o límite inferior de integración y el extremo o límite superior de integración. Al intervalo que va desde a hasta b lo llamamos el intervalo de integración. Y acá podemos ver por qué el símbolo integral es una S estirada. Es porque simula ser una suma tan estirada que tiene infinitos términos. Por eso se usa esa S estirada. En esta definición puede verse que la integral definida de una función existe siempre que exista el límite de esta sumatoria. Y también puede verse que si existe esta integral definida es igual a un número que es el resultado del límite. Por eso, si bien vemos similitud en la notación para una integral definida con la notación de una integral indefinida, la naturaleza de cada una de ellas es bien distinta. La integral definida es igual a un número, mientras una integral indefinida es igual a una familia de funciones. Estas dos definiciones nos van a ser de utilidad. Si a es menor que b, se define a la integral definida de f de x desde b hasta a como la opuesta de la integral definida de f de x desde a hasta b. Es decir, que si intercambio los extremos de integración, el resultado final cambia de signo. Y por otro lado, si a y b son iguales, si los dos extremos de integración son iguales, se define entonces la integral definida desde a hasta a para la función f de x, que es igual a 0. Como pudimos ver en el ejemplo de la introducción, se hace bastante dificultoso pensar en calcular el límite de sumas de Riemann para obtener una integral definida. Por eso es importante utilizar las propiedades de la integral definida porque nos facilitan el trabajo. Esas propiedades las pueden encontrar en los libros donde se trabaja el concepto de integral definida. Ahora volvamos a la función que habíamos planteado en el ejemplo de la introducción, la función costo marginal, que se expresa en unidades peso por minuto. La variable de la cual depende es la variable t, que corresponde al tiempo expresado en minutos. Y vamos a ver otro enfoque para resolver la misma situación. Recordemos que lo que interesa estimar es el costo de una llamada de 10 minutos de duración, sabiendo que ese costo cambia a una razón de 20 sobre t más 20 pesos por minuto de duración de la llamada. Si analizamos esta función costo marginal y pensamos en su representación gráfica, no hay duda que es una función homográfica. Si por un momento nos olvidamos que la variable es el tiempo y no puede ser negativo, pensemos en que esta función
homográfica tendrá una asíntota vertical y una asíntota horizontal y su representación gráfica será una hipérbola equilátera. Si escribimos la ecuación que corresponde a la asíntota vertical, es para cuando la variable t es igual a menos 20, que es el valor que no está incluido en el dominio de la función, ya que con ese menos 20 se anula el denominador. Esto es para todo valor del eje y. Y la ecuación que corresponde a la asíntota horizontal es para y igual a 0, que es el resultado, si no recuerdan bien, esto es para todo t. Si no recuerdan bien cómo encontrar asíntotas, tanto horizontal como vertical, para una función homográfica, pueden ir a revisar el video donde trabajamos con este tipo de funciones. Pero ahora sí, teniendo en cuenta que la variable t corresponde al tiempo, que sabemos que está expresado en minutos, t no va a ser negativo, es mayor o igual a 0, y eso hace que lo que averiguamos para la asíntota vertical no nos aporte demasiada información importante para resolver el ejercicio, porque está a la altura del menos 20 en el eje horizontal, en el eje de las abscisas. Lo que también tenemos que ver es que este costo marginal indica cómo va cambiando el precio que tenemos que pagar minuto tras minuto por una llamada telefónica. Entonces, ese cambio en el precio que vamos a pagar tampoco va a ser negativo para nuestro análisis. Esto quiere decir que si representamos gráficamente a esta función, tendremos que focalizar nuestra atención en el primer cuadrante. Hagamos un bosquejo de la representación gráfica. Tomamos solamente lo que nos interesa para este ejercicio, que es el intervalo desde tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 10 minutos, que fue lo que estuvimos analizando. La representación gráfica es una parte de una de las dos ramas de esa hipérbola equilátera y podemos corroborar a partir de lo que se ve en la curva que este costo marginal va disminuyendo lentamente a medida que transcurre el tiempo que dura una llamada de 10 minutos en nuestro caso. Si recordamos lo que hicimos para resolver ese ejercicio de la introducción, fue subdividir al intervalo que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo 10 minutos en primero 10 subintervalos de 1 minuto de duración cada uno, y en cada uno de ellos hicimos el cálculo de lo que costaría la llamada en cada uno de esos tramos. Después hicimos la suma y obtuvimos un resultado estimado de lo que hubiésemos pagado por esa llamada de 10 minutos de duración. En una segunda etapa vimos que achicando el tamaño de cada intervalo podíamos llegar a obtener una mejor estimación. Fue así que en lugar de hacer los intervalos cada 1 minuto, lo hicimos cada 1 segundo y fueron 600 subintervalos. Vamos a tomar la primera etapa donde hicimos esa subdivisión en 10 subintervalos. Analicemos lo que hubiese pasado si lo hacíamos sobre la representación gráfica. El primer subintervalo llega desde 0 hasta 1 minuto. Y lo que nosotros hicimos fue, para ese intervalo, calcular el costo marginal y habíamos decidido en un primer momento que lo íbamos a tomar para el tiempo t igual a 0. Hagamos eso, el costo marginal para 0 multiplicado por la duración en minutos del intervalo, que es 1, es 1 minuto de duración. En ese momento habíamos calculado el costo marginal en 0, es igual a 1, 1 por 1 nos dio resultado 1. Pero veamos a qué corresponde ese valor 1 gráficamente. El costo marginal para t igual a 0 es este valor que encontramos sobre el eje y, que le corresponde a la función costo marginal cuando la abscisa es 0. Es decir, es una altura. Y este 1, que es la duración del intervalo, es la longitud que se recorre desde 0 hasta 1. Esto es lo que genéricamente habíamos llamado
delta X. Y esta es la función costo marginal para el primero de los X, para el X sub 0. Si multiplico esto por esto, estoy dando el valor que corresponde al área de ese rectángulo. Como podemos ver, en ese área hay algo que está sobrando si queremos con el área del rectángulo estimar el área bajo la curva, que sería este área que está en este lugar. El rectángulo me da una estimación del valor del área que tiene por límite superior a la curva que representa la función costo marginal y por límite inferior al eje X, y a los lados la recta X igual a 0 y la recta X igual a 1. Esta interpretación nos hace dar cuenta que cuando hicimos el cálculo para el primer minuto de duración de esta llamada telefónica, sin saberlo quizás, estábamos estimando el valor de un área bajo la curva de la función costo marginal, bajo la curva y sobre el eje de las X. Razonemos qué hubiese pasado si en lugar de tomar la longitud del intervalo de 1 minuto de duración, la hubiese tomado de 1 segundo de duración. Es decir, si hubiese tomado por base del rectángulo a la 60ª parte de esta longitud que es de 1 minuto. Lo que hubiésemos hecho es marcar un valor muy chiquitito, este fibrón es muy grueso y estoy marcando mucho más de lo que correspondería, y la longitud de la base sería de 1/60, que es la duración del primer segundo de esta llamada. Lo que hubiésemos tomado por el costo marginal dentro de ese intervalo, si tomábamos por defecto, hubiese sido también el costo marginal para 0, es decir, el mismo valor 1 de ordenada. Esto nos hace dar cuenta que en realidad cuando hicimos todos aquellos cálculos antes, estuvimos tratando de hacer una estimación del área bajo la curva que corresponde a la función costo marginal entre 0 y 10 minutos, utilizando áreas de rectángulos. En este caso que está representado es por exceso, porque hemos tomado el costo marginal al inicio del intervalo. Si para este mismo intervalo hubiésemos tomado el costo marginal al final, y para todos los intervalos hubiese tenido que ser lo mismo, en el final del intervalo está t igual a 1. Es decir que el valor de la altura para este rectángulo hubiese estado acá y hubiésemos tenido este rectángulo que estima al área bajo la curva, pero ahora a ese rectángulo le está faltando una parte. La voy a hacer un poquito en rojo, que es esta parte que está acá, la que le está faltando. Por eso es por defecto la estimación. Eso lo hicimos con cada uno de los intervalos de 1 unidad de minuto de duración, y también hicimos la estimación a través de calcular áreas de rectángulos donde la base era mucho más flaquita, mucho más chiquita, y de 1/60 de la longitud de cada uno de los anteriores. Lo que estuvimos haciendo entonces es tratar de estimar a través de áreas de rectángulos, ya sea por exceso o por defecto, al área bajo la curva que representa la función costo marginal, siempre manteniéndonos del eje X hacia arriba. De modo que cuando hicimos esas estimaciones para el costo de una llamada de 10 minutos de duración, estuvimos estimando el valor de este área bajo la curva. Y si recordamos la estimación que hicimos a través de la suma de Riemann planteada para la función f valorizada en un x sub i multiplicada por delta x, f de x sub i es la altura de cada rectángulo y delta x es la base de cada uno de esos rectángulos, tenemos que aclarar que de acuerdo a si lo hacemos por exceso o por defecto, la variación de i puede ser, si es como en este caso que lo pensamos primero por exceso,
y varía desde 0 hasta n-1 pensando en generalizar. Supimos también que si a esta suma de Riemann le calculamos el límite cuando n tiende a infinito, ese es el valor exacto que estamos buscando y corresponde por definición a lo que llamamos la integral definida de la función f de x diferencial x en el intervalo de integración que habíamos puesto nosotros entre a y b. Esto nos permite ver que el valor exacto de ese área lo vamos a obtener al calcular esta integral definida. El intervalo de integración, en este caso, es cuando a es igual a 0 y b es igual a 10. Y la función f de x es la función costo marginal de la que estuvimos hablando en todo el ejemplo introductorio. Esta es una aplicación muy importante de las integrales definidas. Podemos calcular a través de una integral definida el área bajo la curva que represente a una función mientras la función esté representada por encima del eje x, es decir, que la función asuma valores mayores o iguales a 0. En un próximo video hablaremos un poco más de esta aplicación de la integral definida al cálculo de áreas, pero nos tiene que quedar muy claro que el cálculo de un área a través del planteo de una integral definida es una aplicación. De ninguna manera una integral definida es siempre igual a un área. Una integral definida da por resultado un número que puede ser positivo, negativo o 0. Cuando se aplica el cálculo de una integral definida para encontrar un área, ahí sí tomaremos restricción en cuanto al tipo de número que será el resultado de esa integral. Y lo recalco de esta manera porque muchas veces al preguntar ¿qué es una integral definida?, la respuesta es un área y eso no es correcto.